Muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. SADEP Limitada, en su proceso de desarrollo de generar conocimiento, tecnología e innovación al sector agropecuario, hoy tiene el gusto de presentarles a ustedes la segunda conferencia online de este año. Tenemos entonces el contexto de nuestra charla, que es Inteligencia Artificial y Ganadería 4.0, innovaciones destacadas y perspectivas futuras. Hoy para nosotros es importante que tenemos muchísimas, así como dijo la doctora Aura María en la entrada, muchísimas innovaciones que ustedes van a quedar sorprendidos en AgroExpo. Y hoy les queremos presentar dos, creo que son las más impactantes, todas son impactantes, pero creo que ameritaba hacerle una charla, una introducción para que ustedes lleguen a visitarnos y nos encontremos en ese marco de la Feria de AgroExpo que es tan interesante para todos nosotros. Vamos a trabajar sobre fertilización digital con el software AgriWebs e inteligencia artificial ChatTW. Tenemos entonces hoy a nuestro CEO, el doctor Óscar Ospina, como ustedes ya lo conocen. Nos encanta que nos reconozcan ya en el mercado. Nos conocemos y dicen nosotros lo seguimos, entonces nos parece maravilloso que todas estas personas que se conectan con nosotros nos sigan en redes, por eso seguimos cautivos haciendo este tipo de conferencias. El doctor Óscar Ospina, como usted lo conoce, médico veterinario con especialización en gerencia de tecnología, un doctorado en producción animal y ahorita está haciendo su postdoctorado. Les tenemos una buena noticia a la comunidad de los médicos veterinarios, ahora es el presidente de AMEVEC. Entonces, les presento al doctor Óscar, le damos la bienvenida, muchas gracias por compartirnos hoy estos nuevos procesos dentro del desarrollo de nuestra empresa SADEP Limitada y bueno, que todo sea maravilloso para todos. Muy buenas tardes a todos. You're mute. Un saludo cordial desde Bogotá. Estamos muy contentos de poder compartir en esta tarde toda esa expectativa que tenemos también con AgroExpo, el lanzamiento de las innovaciones que hemos desarrollado en los últimos años. Hoy vamos a presentar del conjunto de innovaciones que tenemos para lanzar en AgroExpo, dos que consideramos pues ameritan que las presentemos y si ya quieren conocerla más en detalle, pues verán en AgroExpo y miramos en tiempo real, en vivo, en directo ya con las máquinas que tenemos en nuestro stand, que tenemos stand, toda esta tecnología y su aplicabilidad, su usabilidad a nivel de campo. Un saludo cordial también a todos mis colegas médicos veterinarios de Colombia. He recibido el honor de ser dado como presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios. Tenemos entonces una misión muy importante aquí en, en la profesión, con nuestra profesión, en nuestro país. Y la idea es poder desarrollar a través de nuestra asociación un proceso gremial que fortalezca el ejercicio de nuestra profesión y digamos todo el potencial que ella tiene como profesionales y la necesidad que la sociedad tiene de una medicina veterinaria fortalecida. Un saludo cordial y especial también a todos mis colegas que están participando del evento de hoy. Bueno, con respecto a la charla de hoy, entonces voy a activar mi presentación de PowerPoint. Por favor, me confirman si se está viendo. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. La charla que hemos planteado para el día de hoy se denomina Inteligencia Artificial para la Ganadería y Fertilización Digital para Cultivos y Praderas. Son dos innovaciones que venimos trabajando ya desde hace varios años en proceso de construcción y logramos poner a punto ya en este último año. En inteligencia artificial hemos venido desarrollando desde hace unos 10, 11 años temas desde que estaba haciendo mi doctorado en la universidad que hice el primer prototipo de IA. Después se ha venido desarrollando ya de manera comercial, digamos, para ser usada en ganadería. Y hoy tenemos el placer
de presentarles ya, digamos, la segunda generación de IAs que tenemos ya utilizando conversación natural, que pues tenemos una gran expectativa con ella. Hoy hacemos toda su presentación formal a la comunidad de ganaderos, de comunidad científica y a la comunidad de colegas. El otro punto que estamos presentando es también la fertilización digital para cultivos y praderas. Es una tecnología que es revolucionaria en cuanto a que tiene la capacidad de fertilizar uno con base en la fotosíntesis que hacen los cloroplastos y sus requerimientos de macro y microminerales, que ahorita más adelante tenemos la oportunidad de presentar. Bueno, este trabajo que estamos presentando hoy ha tenido tres fases grandes. Una fase de investigación en ciencias básicas y aplicadas. Después ha tenido un proceso de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Vamos que nuestra compañía, SADEP Limitada, es una empresa que en la medida de su evolución ya en este momento tiene la capacidad de desarrollar estos tres elementos: investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Entramos nosotros también en la alianza con universidades, Universidad Agraria, Universidad de Dinamarca, Universidad del Tolima, Universidad Nacional, Universidad Zamorano, también en Honduras. Tenemos convenio también con UNAM, en México, con la UCR en Costa Rica, con la Universidad de Uberlândia en Brasil. Y pues producto de toda esta conexión con la academia, con la investigación, con el sector productivo, el sector real, con nuestra empresa de tecnología, es que hemos podido venir generando este conjunto de tecnologías como respuesta a los productores. También somos muy cercanos a los gremios, ¿no? A FEDEGAN aquí en Colombia y UCEBUL, que son dos gremios importantes en el tema de investigación y extensión directamente con los productores. Un saludo también para la gente de FEDEGAN y la gente de UCEBUL y los comités de ganaderos, en especial cariño el Comité de Ganaderos del Tolima, que ha sido un aliado muy importante para nosotros en todos esos procesos y su aplicación en el sector real. Hoy entonces, producto de ese trabajo de investigación, innovación y desarrollo, vamos a presentar entonces dos tecnologías, el AgriWebs y el TaurusWebs. Vamos a iniciar entonces con el AgriWebs. Si ya quieren ustedes ver en detalle, pues ahí vamos a estar en AgroExpo, en el pabellón 3, segundo piso, están 236, allá los esperamos con todo cariño para mostrarles ya en detalle toda esta tecnología en vivo y en directo. Aprovechen y pegar una vueltecita aquí por Bogotá, por ferias. Con respecto a AgriWebs, la tecnología consiste en la integración del uso de drones y del algoritmo 2ORGB en su quinta generación. Nosotros comenzamos a trabajar con algoritmos de análisis de imágenes RGB. Nosotros registramos esta marca y vamos ya en la quinta generación del sistema de algoritmos. La quinta generación de algoritmos logró desarrollar una capacidad de hacer una evaluación de la fertilización de las praderas a través de la evaluación de la fotosíntesis. Tenemos nuestra página web, agriwebs.com.co, que pueden entrar y revisarla con mucho gusto. El software en cuestión pues, es plataforma Windows, trabaja en PC y trabaja con estándar de manejo normal de Microsoft. Tenemos el estilo de ventanitas y de ribbons y de iconos pues, modernos que permiten un fácil, digamos, manejo del sistema. ¿En qué consiste el AgriWebs, su tecnología, el núcleo de su tecnología? Su núcleo consiste en poder hacer una fertilización de acuerdo al nivel de fotosíntesis que tienen las plantas. Nosotros, como ustedes saben, hemos desarrollado una tecnología, la 2ARGB, que nos permite poder medir a partir de la RGB cuáles las longitudes de onda que están capturando las plantas en su fotosíntesis. Entonces, cuando viene la luz blanca del sol, viene con un espectro electromagnético y ese espectro electromagnético se puede representar en los colores primarios verde, rojo y azul, red, green, blue o RGB, su sigla en inglés. Cuando llega a la pradera sus cloroplastos
hacen fotosíntesis y capturan algunas longitudes de onda. Nosotros en los trabajos de investigación que hemos hecho, hemos encontrado que hay una correlación estadística directa entre la frecuencia de onda capturada por el cloroplasto y la composición mineral que tiene la planta en ese momento, de acuerdo a la frecuencia de onda que está capturando. Hay un tema un poquito más profundo, está relacionado con la estructura de las proteínas que están conformando la clorofila, que entran en resonancia, unas, digamos, a 600 nanómetros, otros a 500 nanómetros, y de esa manera, pues captura una frecuencia de onda más alta o más baja, 600, 500 nanómetros, y esa frecuencia de onda que captura la planta es determinada por los minerales que se le suministran al cloroplasto desde el citoplasma. Entonces, nosotros hemos podido encontrar todas las correlaciones estadísticas y hemos desarrollado los modelos matemáticos para modelar, entonces, con nuestro algoritmo, qué frecuencia de onda es la que usted está en este momento cuando acabe de pastorear el ganado o cuando va a fertilizar por ejemplo, un lote de arroz o un cultivo de maíz. Usted identifica qué frecuencia de onda está en ese momento el cloroplasto trabajando y usted define a qué meta lo quiere llevar. Hay una relación directa entre la frecuencia de onda que captura el cloroplasto y el nivel de proteína. Entonces, si una proteína, digamos, en un pasto recién pastoreado en un 7%, yo puedo definir que va a subirlo al 14%. Entonces, él identifica cuál es la frecuencia de onda del 14% y identifica qué clorofila necesita y identifica qué minerales necesita tener la planta para llegar a ese 14% de proteína. Saca el gradiente y con eso se calcula entonces la fertilización. Nosotros entonces, para hacer ese proceso, pues, ¿qué hacemos? Vamos a la pradera o al cultivo, se toma la imagen con un dron a 100 metros de altura, en este caso con un Mavic Mini 2 de DJI. Al tomarse la imagen, digamos, tú ves de color verde, en este caso este potrero, el color verde corresponde a las longitudes de onda que la pradera no absorbió en sus cloroplastos. Entonces, las longitudes de onda que hace falta para que esto vuelva a ser blanco son las que absorbió el cloroplasto y está utilizando para su metabolismo en la planta. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues, tomamos esta imagen con el dron en formato JPG, una imagen de 12 megapíxeles. Cada píxel tiene 3 posiciones, 3 números. Tenemos 36 millones de números que se procesan en el algoritmo 2ARGB en su quinta generación. El algoritmo entonces es capaz de procesar píxel a píxel, identificar si el píxel representa luz que viene, por ejemplo, de una roca inerte, entonces la coloca aparte. Si viene de algo inerte, bueno, pero orgánico como el suelo, y lo coloca aparte. Si es luz pura del cielo, pues la saca aparte. Y si es una longitud de onda o una luz que pasó por un cloroplasto que tiene un sello especial, una huella especial, entonces ese se aísla y se procesa en la siguiente fase. Allí entonces se analiza la frecuencia de onda capturada por el cloroplasto, que son las que hacen falta, y de ahí entonces nosotros podemos inferir con esa frecuencia de onda que estamos encontrando que captura el cloroplasto, qué nivel de proteína tiene la planta y qué composición de minerales tiene en ese momento la planta para que el cloroplasto esté en esa frecuencia de onda. Ese análisis le hace a todos los píxeles de la imagen que acabas de tomar con el dron, y el software entonces arma un plano de todo el potrero, de toda la finca, o de lo que hayas tú fotografiado con el dron, que corresponde entonces a lo que nosotros llamamos una imagen algorítmica. Entonces tenemos en este lado la imagen digital que tú tomas con el dron, y a la izquierda la imagen algorítmica, que es la que ya ha sido procesada por el software. Como vemos, ahí hay una representación en colores, en este caso color grisáceos, el mayor o menor nivel de presencia de algún mineral en esas hojas de esas pasturas. El análisis es foliar. Ahora, como vemos, en este caso, el sistema separa los tejados
separa la carretera, las vías, las cosas que son vegetales y donde están las plantas, pues hace el análisis de la composición mineral. Trabaja los macro y microminerales, entonces trabaja el potasio, fósforo, magnesio, calcio y los micro, cobre, hierro, zinc, manganeso, boro y azufre, que son los que se obtienen en una medición estándar, digamos, de un foliar mineral. Ahora, como tenemos el análisis foliar de toda la superficie, nosotros podemos sacar espectrográficos que nos permiten entender cómo es la distribución de ese mineral en el potrero o en el lote de cultivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, analizando el potasio, por debajo del 1.5% que está acá, tengo el 19% de la superficie o de la materia seca del potrero, de 1.5 a 2%, el 20%, del 2 al 2.5%, el 20%, de 2.5 al 3%, el 18%, ya un potasio del 3 al 3.5%, el 9%, potasios ya altos de 3.5 a 4%, el 1% de la pradera, de 4 a 4,5% el 0.32% de la pradera y más de 4.5% el 0.04% de la pradera. Entonces uno entiende que pues hay una dispersión, una distribución de los minerales en el lote, en el potrero o en el cultivo que estés haciendo. Igual lo puedes hacer al calcio, al fósforo, al azufre y entender cuál es la diversidad, digamos, o la distribución aleatoria o azarosa que uno tiene los minerales en un potrero. Un potrero cambia de un metro a otro, el suelo va cambiando, las plantas van cambiando y la composición mineral de las plantas también va cambiando. La composición mineral de las plantas es controlada por los genes, pero hace interacción con el ambiente. Entonces depende de las condiciones de temperatura, de humedad, de fertilización, la calidad del suelo, que pues la planta tiene mayor nivel expresión de metabólica, que a su vez se expresa con mayor nivel o menor nivel de proteína o mayores o menores niveles de minerales en su estructura de la materia seca. Con base entonces en este análisis exacto de los minerales, nosotros hemos hecho pruebas aquí en Colombia de los minerales de nuestro foliar mineral contra la espectroscopía de inducción de plasma de argón que tiene Arosavia y nos da exacto, nos da igual en este momento. Hicimos un trabajo de investigación en conjunto con la Universidad Agraria, Universidad del Tolima, Universidad de Cundinamarca. Es un paper que está sometido y por proceso ya de publicación, revista internacional. También se han hecho trabajos muy detallados en Zamorano, utilizando inducción de plasma de argón en Estados Unidos de Dairy One, y también nos ha dado estadísticamente que son iguales los resultados. Entonces, teniendo la certeza de cuál es la composición mineral que tienes en las plantas, en las hojas de las plantas, producto de entender todo este metabolismo, entonces nosotros aplicamos la ley de los mínimos de Liebig, la cual nos indica que la planta va a ser capaz de producir hasta donde se acabe el primero de los 11 minerales clave de su nutrición o de su metabolismo. En este caso, por ejemplo, de este barril que se presenta aquí en la imagen, el potasio termina siendo el más bajito y hasta ahí llega la productividad de la pradera o del cultivo. Pero podría ser magnesio, calcio, cobre o hierro, manganeso, puede ser macro o micro que se limitan y bloquean a los demás minerales su expresión. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, que el subsuelo le libera al suelo microelementos o macro y microelementos, el calcio, el fósforo, el hierro, el zinc, el manganeso, va del subsuelo al suelo. Durante décadas o centurias se van liberando estos minerales del subsuelo al suelo y hay disponibilidad de estos minerales. El que no está disponible allí es el nitrógeno que está en la atmósfera. Por eso cuando llegas a un potrero, a una pradera que está, digamos, sin trabajar, virgen, y le arrojas nitrógeno, es una respuesta impresionante en la pradera o en el cultivo, porque pues el limitante era nitrógeno, que era el que estaba bloqueando la ley de Liebig, y al haber nitrógeno ya suficiente, pues entonces los demás minerales se expresan y la planta puede aumentar su nivel de proteína, de biomasa y de expresión en kilogramos de forraje o en kilogramos de arroz o de corozo o de café, lo que usted necesite. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros estamos aplicando nitrógeno, 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 entonces comienzan a agotarse los otros 10 minerales que están ahí claves en el suelo.
el que primero se agote de ellos, entonces comienza a limitar la absorción de los demás, incluido el nitrógeno. Y comenzamos a atender entonces lo que llamamos una volatilización de la urea. Uno aplica 100 kilogramos de urea y resulta que la planta absorbe 60. Y lo demás se convierte en óxido nitroso, que es contaminante. Y ahí tenemos entonces un tema crítico acerca de la contaminación y generación de gases de efecto invernadero por la conversión de la urea hacia óxido nitroso. Generalmente los que se bloquean primero después del nitrógeno son el potasio y el fósforo, por eso aparecen los NPKs. Pero uno igual, apenas aplicas NPKs por un tiempo X, se comienzan a limitar los otros 8 minerales, no sé, de pronto puede ser el hierro, o el manganeso, o el azufre, o el cobre, o el boro, etcétera, o el magnesio, en fin, y entonces igual, pero entonces ya no funciona ni el fósforo, ni el potasio, ni el nitrógeno, entonces gastas enormes cantidades de fertilización, de fertilizantes, y la respuesta de la pradera no se da, o el cultivo no responde. Entonces, cuando tenemos excesos de nitrógeno, por ejemplo, los cultivos de hortalizas, ese exceso de nitrógeno, pues inmediatamente cataliza la presencia de hongos que comienzan a atacar el cultivo, pero no es atacar el cultivo, es utilizando el nitrógeno que está ahí de excedente como parte del ciclo normal del ecosistema, pero terminan convirtiéndose como plagas para el cultivo. Entonces, bueno, hay un terreno enorme de trabajo alrededor de esto, que es lo que nosotros estamos, digamos, entendiendo y abriendo cuando trabajamos con el AgriWebs. Entonces, el AgriWebs te da la necesitas aplicar. En este momento voy a hacer un ejercicio en tiempo real con el AgriWebs para que miremos cómo funciona. Este software genera una expectativa tremenda. Hemos hecho fincas piloto aquí en Colombia. Hemos venido trabajando en ganadería, en agricultura, en arroz, en palma, en hortalizas, ganadería de clima caliente, medio y frío. Y la expectativa es enorme porque el tener la capacidad de controlar la fertilización y ver cómo responden las praderas o el cultivo a tus decisiones en los minerales es espectacular la sensación y es una necesidad inmediatamente que uno tiene como agricultor, como ganadero, de entender por qué le aplico más o menos urea, más o menos triple 15 o sulfato ferroso o sulfato de zinc y que veamos la respuesta positiva en las praderas. Entonces voy a entrar aquí al AgriWebs en tiempo real. ¿Me confirman si se está viendo el AgriWebs, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces el software, aquí tenemos en la parte superior su menú base. Entonces viene inicio, bromatológico digital, biomasa digital, fertilización digital, huella de carbono digital y las herramientas. Entonces voy a archivo y voy a abrir una base de datos de AgriWebs que tiene ya una base de datos de fertilizantes creados. Entonces voy a hacer el ejercicio de fertilización de una pradera de Kikuyu. Entonces, nosotros qué sugerimos? Después de haber utilizado la herramienta ya muchas veces en los trabajos de campo, hemos venido entendiendo que es importante que uno primero haga un bromatológico, calcule la biomasa y con esos dos datos llegues a la fertilización digital. Uno puede llegar a la fertilización sin tener previamente los datos que se dan en el bromatológico y la biomasa, lo que hace que sea muy técnico y muy documentada la decisión sobre qué fertilizar, con qué fertilizar y qué cantidades fertilizar. Entonces arrancamos con el bromatológico digital. Bueno, tengo creados aquí los lotes o potreros de la finca o de la ganadería, que abro el bromatológico digital. Y en este caso voy a hacer un análisis de la pradera de un Kikuyu que hemos usado siempre de manera clásica para trabajar, que es muy didáctico. Listo, aquí vamos a abrir. Muy bien. Entonces tenemos que esta es la imagen de la composición bromatológica de esta pradera, es el CIDT de Uniagraria. Entonces, ¿qué hacemos acá? En este caso, a mí me interesa entender, ok, esta pradera, ¿a qué nivel de proteína la estoy suministrando? Entonces, marco acá, y entiendo que en este momento estoy entregando una pastura del 16% de proteína. Y yo puedo cuestionar si ese 16% de proteína en el pasto es la que yo deseo. Si deseo subir al 18 o bajarla al 14,
dependiendo del presupuesto también, yo puedo tomar una decisión. Pero lo que sí sé es que estoy en el 16% de proteína. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿a qué nivel dejo la pradera después de pastoreada en términos de proteína? Entonces marcamos el sitio post pastoreo, hacemos zoom in y encontramos que, claro, después de pastorear la pradera, estamos en la parte basal de la planta y ahí tenemos entonces una proteína del 8%. Entonces, si la planta está en el 8%, porque acabo de pastorearla, y yo quiero llevarla al 17% o 16%, que es donde yo quiero pasarla a pastoreo, entonces yo, ¿qué fertilización tengo que aplicarle exactamente para que ni sobre ni falte nitrógeno, ni fósforo, ni potasio, ni ninguno de los micro o macro minerales que yo necesitaría aplicarle a mi potero? Entonces ya sé que esto requiere como un 8,5% de proteína y quiero llegar como al 16% de proteína y voy a ver qué fertilización tengo que suministrar. Listo, ya eso me pone los pies sobre la tierra sobre mi cultivo. Ahora, si es un cultivo de arroz, lo mismo, miramos el estado fenológico. Entonces, el cultivo lleva ya, no sé, 30 días. Medimos acá y si, ok, el cultivo está en 12% de proteína. Este estado fenológico es del 12 al 18 o al 12 al 16%. Entonces, le coloco la fertilización exacta para pasar de 12 a 16. Y después hago el análisis dentro de 15 días y otra vez le trabajo en el siguiente estado fenológico del 16 al 18, 19. Entonces, uno puede ir haciendo una fertilización gradual de acuerdo en que el cultivo va pasando sus estados fenológicos o va teniendo su curva de crecimiento, digámoslo así para que vamos a entender. En este caso, estoy haciendo un ejercicio simple con una pastura que funciona muy bien. Entonces, vamos a hacer segundo punto, la biomasa digital. Entonces, yo necesito saber, la segunda cosa es, ok, yo sé qué proteína tiene la pradera y qué proteína quiero llegar a tener. Pero necesito saber ahora cuánta biomasa estoy generando, porque a partir de la biomasa que estoy generando es que se hacen los cálculos pues, de la fertilización. No es lo mismo producir 100 gramos que producir 1200 gramos de forraje o de follaje o de arroz o subir el grosso de palma de 5 toneladas a 7 toneladas, por ejemplo, o a 10 toneladas por semestre. Entonces, es importante saber qué biomasa es la que yo estoy generando. En este caso, vamos con el software, le pasamos el algoritmo, el dato de línea base o post-pastoreo, con ese punto de referencia que ya tiene 4 megajoules de energía, la densidad energética de la materia seca. Vamos al sitio prepastoreo, marcamos y hacemos zoom in. Entonces, en este caso entendemos de que esta pradera está generando 1090 gramos de biomasa o de aforo a un 18% de materia seca. Entonces ya tengo dos datos fundamentales. Ya sé qué proteína está arrancando la planta, arrancando 8% de proteína. Sé que quiero llevar el 16% de proteína. Ya sé que la biomasa generada en ese ciclo de 45 días de rebrote de esta pastura es de 1090 gramos al 18% de materia seca. Con estos datos, ahora yo sí puedo entrar a hacer la fertilización digital. Tenemos la fertilización digital. Hacemos aquí clic para tomar la imagen del dron, la misma que ofrecen en ese momento, y ahora el algoritmo va a procesar la imagen para determinar la composición mineral de arranque. En este caso, entonces le marco el sitio post pastoreo, que es el sitio que voy a fertilizar, donde ya salieron las vacas, pero va a quedar con el fertilizante dentro de 2 o 3 días o 5 días. Y el sistema entonces calcula la composición mineral con la que están arrancando las plantas el proceso de crecimiento. Teniendo entonces ese nivel de minerales, le digo ahora fertilizar y el algoritmo activa otro proceso que me presenta este modelo. Entonces, tabla de balance de fertilización para fotosíntesis. En este caso, la productividad es lo primero que nos pregunta. Para el caso de esta pradera, dijimos que era 1090 gramos. ¿Sí? El aforo que yo quiero. O digamos que quiero, sí, 1090 gramos que lo estamos teniendo hoy, o 1,1 kilo, ¿sí? 1100 gramos para tener nuestra meta. Materia seca, 18%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el forraje verde, kilogramos por hectárea, está en 11,000 kilogramos, con una materia seca del 18%, en un ciclo o una cosecha, estamos generando 1980 kilogramos de biomasa o de materia seca. Ahora, teniendo esa productividad, lo siguiente que se tiene es la composición foliar. La composición foliar actual, que es lo que está post-pastoreo, está en 8% de proteína, 8,27, que como ya dijimos, es lo que queda después de pastorear la pradera
que el ganado se come desde el 16, va comiendo, 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 hasta que llega al botón germinal y ahí la proteína es en el 8.27. Y los minerales que tenemos en ese momento, pues son los que están allí. Potasio 1.45, fósforo 0.23, magnesio 0.21, etcétera. Ahora, en la composición foliar, me pide ahora cuál es la meta de la composición foliar. Entonces, yo quiero definirle una meta del 16%, que es lo que es un picuyo bueno en la sabana de Bogotá. 16% de proteína verdadera, no de proteína cruda. La proteína cruda incorpora nitrógeno proteico y pues esa no, digamos, no nos interesa ese nitrógeno proteico, la fracción A de la proteína. Esa es la proteína verdadera, que es el 16%, y tratar de minimizar esa fracción de nitrógeno proteico en la estructura de la planta, que es la que después va a generar contaminación excedentes de nitrógeno en el sistema. Entonces el sistema, ya sabiendo que estoy buscando 16% de proteína, él calcula con el algoritmo a qué frecuencia de onda es que la planta debe estar teniendo su cloroplasto para producir 16% de proteína, y con esa frecuencia de onda de cloroplasto calcula con otro modelo qué estructura, qué composición de minerales, macro y microminerales debe tener la planta, de acuerdo a su tasa fotosintética requerida. Y eso entonces nos arroja un gradiente. Por ejemplo, en proteína vamos a subir 7.7% de proteína. Necesitamos de diferencia. El potasio estamos 1.79 abajo. O necesitamos 1.79% más. El fósforo falta el 11%. Bueno, y así cada uno de los minerales se va analizando de acuerdo al estado inicial y la meta que queremos darle a esta pastura. O al cultivo, a la lechuga, o a la palma, o al arroz, en fin. Ahora, teniendo este dato aquí, le activamos con este botoncito un gráfico donde el sistema hace el análisis y nos da una visualización, una representación gráfica de la situación de la fertilización de la finca. Entonces, en este caso, lo que nos indica es que falta nitrógeno, falta potasio, falta fósforo, falta hierro y falta azufre. Resulta que en esta finca, de manera general, se estaba aplicando triple 15 y se estaba aplicando urea, ¿sí? Y se estaba aplicando a razón de 75 kilogramos de triple 15 y 75 kilogramos de urea. Y la situación que tenemos entonces es la siguiente. Con la fertilización que se estaba dando, tenemos entonces que se está dando más nitrógeno de lo que la planta necesita, más fósforo de lo que la planta estaba necesitando y le está dando menos potasio de lo que se necesitaba, menos hierro del que se necesita y menos azufre del que se necesita. Entonces ahí no hay una coincidencia entre el tradicional 3 bultos de fertilizante, 2 de urea y una triple 15 o mitad para fertilizar el kikuyo y que ya eso da, no, porque no queda balanceada la ración, la dieta. Entonces, según la teoría de Liebig, pues aquí hay limitaciones y hay pérdidas de minerales, hay pérdida de fósforo que contamina, hay pérdida de nitrógeno que contamina, falta potasio, entonces la planta no va a desarrollar de manera saludable su potencial. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Pues vamos a hacer el cálculo con base en la fotosíntesis. Entonces yo necesito NPK, necesito y meterle además sulfato ferroso. O sea, acá está el sulfato ferroso ya incluido y acá tengo el azufre que también está incluido. Muy bien. Entonces tenemos estos elementos. Bueno, pero una primera pregunta. ¿Cuánto vale los 150 gramos de fertilizante que estaba aplicando tradicionalmente esta finca? Esto costaban 637.000 pesos. Ok, el problema es que el resultado era que la pradera no estaba creciendo. Es una preocupación de la administradora de esta finca y la directora científica de la finca, directora técnica, es que la pradera le estaban echando 700.000 pesos prácticamente de fertilizante y la pradera no estaba respondiendo, o sea, no, como si no hubiera echado nada. Entonces, la propuesta, pues, está perdiendo 700.000 pesos casi en fertilizante. Entonces, ¿qué tengo que hacer para fertilizar ya con precisión? Entonces, vamos a aplicarle el triple 15, pensando en que este me aporta el fósforo. Digamos que necesitaría unos 20 de triple 15, vamos a ver. Me necesito menos porque ya se me pasó un 10%, entonces le bajo a 15, vamos mirando la gráfica a la derecha, con 15 un poquito más, entonces necesito 16 kilos de triple 15 por hectárea, menos 15.5, y tengo exactamente cuánto triple 15 tengo que echarle. 15 kilos, no 75, como estaba echando antes. Urea.
En este caso, el nitrógeno está en menos 0.44, echémosle unos 50 kilogramos de urea, a ver qué pasa. Un poquito más, 51, quedó. Entonces 51 de urea y 15 de triple 15. Y necesito también cloruro de potasio, que no se le estamos dando el suficiente, que está aquí abajo, digamos unos 50 kilogramos de cloruro de potasio. Un poquito más, 60 kilogramos de cloruro de potasio. 70 kilogramos de cloruro de potasio. 65 de cloruro de potasio, un poquito más, 66. Listo, entonces ya tenemos cuadrado el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Nos falta el hierro, el sulfato ferroso, hay que darle de pronto unos 100 gramos, menos, 50 gramos, son partes por millón, que es lo que necesita la planta. Entonces con 60 gramos por hectárea, que se echa a foliar, suelta un agua, quedaría suficiente. Y el azufre, tal vez unos 2 kilos, un poquito más, 3 kilos, poco menos, 2.5 kilos, quedó. Entonces, en este momento, la fertilización pasó a ser 135 kilogramos de fertilizante. Pasamos de ser 150 a 135. Y el costo, vamos a ver en cuánto quedó, 646.000 pesos. Quedó como unos 30.000 o 40.000 pesos más barato, como un 10%, entre 5 y 10% en este caso, más barato de lo que se estaba aplicando. Pero la diferencia es que cuando se hizo el ejercicio, ahorita más adelante se lo muestro, la pradera rebrotó de una manera impresionante como respuesta. Entonces, lo que hemos hecho hasta este momento es definir la línea base con que arrancó la pradera, la fertilización y el resultado. ¿Cómo evalúo si funcionó o no funcionó esta fertilización? Muy sencillo. En la finca se hizo una parcela demostrativa, se hizo 3 divisiones. A una se le aplicó el triple 15 y la urea, a la mitad no se le aplicó nada, y a la tercera se le aplicó esta fertilización que hemos hecho con AgriWebs. Vamos a mirar la respuesta obtenida. Entonces, vamos a ver aquí fertilizaciones. Voy a mirar entonces los ejercicios que tenemos acá. Esto es acá. Este análisis fue en aquí en Amazon. Vamos a ver. ¿Es este? Sí. Acá tenemos en la foto 180 el resultado. Ok, pero en este caso voy a sacar el bromatológico para mirar cuál fue la respuesta en esa pradera a nivel de proteína. Entonces, se aplicó la fertilización, se hizo el análisis y mire lo que se obtuvo en este ejercicio en particular. Aquí tenemos esta parcela con 3 partes. La primera parte tiene triple 15 fibra, como expliqué, 150 kilogramos. La de la mitad no se le aplicó nada, se dio como testigo. Y la derecha se le aplicó con AgriWebs. Ahí están las cintas de color amarillo para hacer las divisiones. Entonces vamos a medir primero el resultado con triple 15 fibra, los 150 kilogramos de fertilización aplicada, que era la preocupación original de la administradora y la directora técnica de esta finca. Entonces, como vemos la proteína en esta sección, que es donde se aplicó 150 kilogramos de fertilizante, quedó en 11.93%, que era que ellos decían, es que no está respondiendo la pradera a 150 kilogramos de fertilizante. Cuando miramos la franja de la mitad, que es donde no se aplicó nada, hacemos zoom in, está en 12.16 de proteína. Es decir, cuando hacemos pruebas estadísticas de análisis de varianza, no hay diferencias entre no aplicarle nada y aplicarle los 150 kilogramos de TP15 de urea a este Kikuyo aquí en la zona de Bogotá. Entonces, oigan, entonces, ¿qué se hicieron los 700.000, los 150 pesos que yo apliqué? Pues se perdieron, porque si no le aplicas nada, tendrías la misma pradera en términos de proteína, en términos de aforo. Ahora, en el lado de la derecha, se tiene el potrero fertilizado con AgriWebs. Si miramos, hacemos zoom in, perdón, hacemos zoom in a la sección y obtenemos entonces que en esa sección la proteína está en el 17.98%. Entonces, habíamos programado en ese momento 17% de proteína. Entonces, 16 de proteína. Logramos entonces llegar a la meta
en el potrero con su proteína del 17-16% que estamos buscando sin ningún problema con la evaluación hecha a la pradera al aplicarle el AgriWebs y comer la pradera. 17% de proteína nos dio. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Es muchas cosas para aprender y discutir, digamos, de este ejercicio que le hemos replicado ya muchas veces en muchas fincas en nuestras pruebas. Y es que, primero, la fertilización tradicional que aplicamos, triple 15 y urea o solo urea, de repente va fatigando el suelo y al final no responde la pradera. ¿Por qué no responde? Pues porque el limitante ya no es ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio, o nitrógeno que aplicó solo urea, sino que es cualquiera de los otros 8 minerales. ¿Cuál es? Ni idea. ¿Y qué cantidad es? Ni idea. Ahí es donde el algoritmo que desarrollamos tiene una potencia importante. Dice, mire, es que te falta este mineral y en tanta cantidad. Entonces, no, le aplica esa cantidad y se activa la ley de Liebig, de los mínimos de Liebig, que nos dice que la productividad de la planta se limita con el más bajo de los 11 minerales. En este caso, de repente el más bajo era el hierro o el azufre, porque le estaban colocando, o el potasio, porque tenía accidentes de fósforo y de nitrógeno, pues faltaba potasio, hierro y azufre. Los tres estaban bloqueados y no permitía que la planta entonces subiera su proteína, su metabolismo, más allá del 12% de proteína, como vimos aquí en el ejercicio. ¿Qué significa eso? Que el nitrógeno que le pusimos, todo se volatilizó. La volatilización fue del 100%, porque le apliqué 150 kilogramos de fertilizante, de esos más de la mitad o la mitad es urea, o sea, 73 kilos de urea pura, y esa urea toda se perdió, porque el lotecito, la franjita donde no ha aplicado fertilizante, tuvo la misma proteína que ella, o sea que todo ese nitrógeno se volatilizó, produciendo óxido nitroso y contaminación ambiental. Mientras que cuando miramos la parte de AgriWebs, encontramos de que todo el nitrógeno que aplicamos fue capturado por la planta. O sea que la famosa volatilización de nitrógeno se vio minimizada casi a cero, sí, llegó casi a cero, lo que es una muy buena noticia con este tema de agricultura de precisión para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que hoy a todos nos tienen tan preocupados en el mundo. Bueno, esta tecnología es maravillosa. Ahora, el software, pues tiene todas las herramientas de software, tiene listados para uno poder hacer, digamos, listar los diferentes análisis que has hecho en distintos periodos a los distintos lotes. Se puede graficar todo el comportamiento, por ejemplo, de la energía, la proteína, los minerales, sacar en series de tiempo del comportamiento de un lote o de todos los lotes en el sistema, graficar el comportamiento de toda la composición de nutrientes o de minerales que tenemos en las plantas mes a mes. Yo puedo monitorear entonces la finca. La aplicación que hemos hecho de esta tecnología, por ejemplo, en hortalizas, ha sido maravillosa para poder monitorear también el estado de salud de las plantas. Apenas hay un ataque de una plaga, una babosa, un insecto, un hongo, pues uno no lo ve. O sea, el agrónomo o el agricultor va a campo y no ve nada, pero el AgriWebs ya, ¡pum!, tiene prendidas las alertas porque evidentemente hay un cambio en la fotosíntesis de la planta y es una alerta que permite anticiparse. O sea, antes de que usted pueda ver el tema, ya lo detecta con AgriWebs, lo que te da una ventaja de tiempo maravillosa para tomar decisiones de control de un hongo, de un insecto, de una babosa, etcétera, en los cultivos. También podemos ahorrar en fertilizantes. En algunos trabajos que hemos hecho, por ejemplo, en palma africana, tengo una expectativa tremenda porque hemos podido disminuir como la fertilización a menos de la mitad en la medida que se fertiliza de manera exacta cuando tiene que ser. O sea, en qué momento del ciclo del año, el ciclo de la palma tiene que aplicar el fertilizante y qué cantidad exactamente, y no botar cantidades de triple 15 y urea o de NPK y urea que de pronto la planta en ese momento no va a aprovechar. Entonces, uno aquí saca las curvas de proteína, analiza el metabolismo de la planta en sus hojas y de acuerdo a eso va colocándole los nutrientes exactos que necesita, le permite contraer el costo de una manera muy importante y maximizar la productividad. Ahorita estamos terminando el cultivo de arroz, unas pruebas. Logramos subir la proteína en la hoja del arroz de un 18-19% que estaba de manera tradicional en el cultivo a 20, 21 y algunas partes tocó un 23% de proteína. Lo que tenemos justo ahorita es la expectativa de cuánto fue el resultado en grano de arroz, en bultos. Estamos justo ahí esperando la respuesta.
próximamente tenemos ya el resultado para poder determinar el impacto también sobre el cultivo del arroz y su volumen de sacos de arroz por hectárea. Bueno, muy bien. Ese es el AgriWebs, como les comenté, es una tecnología que estamos muy contentos, estamos felices de su desarrollo, ha tenido un impacto. Nosotros en la compañía decimos que el AgriWebs tiene como vida propia, él tiene fuerza propia, energía propia y entusiasma muchísimo a tanto los ganaderos como a los agricultores, precisamente el poder entender los minerales, qué dinámica tiene la finca y cómo yo debería de fertilizar, ver rápidamente, después de tomar una decisión de cambiar la fertilización, qué resultado tengo y a ir progresando en la disminución de los costos, optimización de resultados y hacer agricultura de precisión de menor emisión, una agricultura sostenible, una ganadería sostenible. Bueno, la segunda innovación que queremos presentarles el día de hoy, maravillosa, es la IA en su segunda generación. Estamos muy contentos, trabajamos, es un producto 100% colombiano, tecnología completamente desarrollada acá, todos los modelos, todos los sistemas, toda la programación, todo es 100% colombiano. Estamos orgullosos de haber logrado tener esa tecnología aquí en Colombia y es producto también de muchos años de investigación, desarrollo e innovación. Nosotros, nuestra IA, nuestros prototipos, los hemos desarrollado en el año 2012, o sea, llevamos ya 11 años trabajándole. Lanzamos una primera versión en el 2019, ya 7 años después de trabajo, que coincidió con pandemia, bueno, en fin, no, en su proceso, pero ya después de 4 años de estar trabajando en campo y mirar resultados, haber hecho cursos de guía con ganaderos, con profesionales, investigadores y profesores, hemos llegado a una segunda generación de tecnología de IA que queremos presentar en este momento. ¿Cuál es el concepto de la IA? Digamos que uno hace la reflexión, oye, yo tengo en mi software, en la base de datos de mi máquina, todos los datos de la finca. Yo sé que en esos datos de la finca están los problemas, pero ¿cómo hago para analizar esos indicadores? ¿Cómo para procesarlos, para producirlos, interpretarlos y concluir algo que sea valedero, que sea objetivo, que sea cierto para mi finca? Entonces, en ese sentido, digamos que el proceso que se hace de manera normal, o se debería hacer de manera normal en una ganadería o en cualquier empresa, es que yo parto primero de tener unos datos. Por ejemplo, un dato de una vaca ahí que tuvo una tetania, una vaca caída. O tengo datos de control lechero, de control de peso, de servicios, de palpaciones, de partos, pesajes, de enfermedades. ¿Qué hace uno con esos datos? Pues uno tiene un sistema de registros, pero los apunta en un formato, los mete, por ejemplo, a un software como el Taurus Webs, y a partir de allí genera como primera respuesta unos listados. El listado del inventario, el listado de vacas por palpar, el listado de vacas a secar, que en su esencia son herramientas para el control operativo de la finca. Pero nada más, yo no puedo tomar decisiones ni me van a mejorar mucho la finca, más allá de controlar una vaca que tiene que secarse mañana o una que va a parir dentro de 15 días. Hasta ahí va la potencia de los listados. Si uno quiere sacarle más provecho y tener más desarrollo, hay que tomar los datos y procesarlos con estadística para convertirlos en información, en los parámetros estadísticos de la finca. Y esos parámetros estadísticos, por ejemplo, en el Taurus Webs, se le presentan al productor o al profesional en los informes. Entonces tenemos informes de población, de reproducción, producción de leche, producción de carne, con todas las estadísticas que tú quieras. Entonces, por ejemplo, cómo está el intervalo entre partos, cómo están los partos hembra-año, cómo está el primer tercio de la curva de lactancia, cómo está el pico de lactancia, cómo está la curva de lactancia entre el día 60 y 150, entre el día 150 y el día 240, entre el día 240 y el día 305, cómo está la curva de crecimiento de la cría, cómo está la edad del primer parto de la novilla, cómo está la tasa de descarte, cómo está la tasa de reproducción. Ahí están todos los indicadores de la finca. Entonces, el software los genera. El problema es que cuando se sienta el productor a mirar los indicadores y analizarlos, pues no sabe por dónde coger. Y de pronto entra aquí, abre un reporte, mira un número, pero no está seguro de qué significa, no está seguro de la interpretación y no está seguro de montar una estrategia que realmente sea efectiva con el análisis que le está haciendo. Entonces, no llama a un colega, a un profesional, un caso, a mí, a un médico veterinario, o a un zootecnista, o un MBZ, dice, por favor, analíceme la información, doctor.
y entonces se sienta el colega, va a analizar los indicadores y tampoco tiene mucho bagaje sobre cómo analizar estadísticas de las fincas. Entre otras cosas porque en pregrado en las universidades pues muy poco se enseña o no se enseña cómo interpretar las estadísticas de las fincas, salvo algunas facultades de medicina veterinaria o de SOTN, etc., pero la mayoría no le trabajan ese tema fuerte. Entonces, el colega tampoco tiene una fundamentación fuerte sobre análisis de parámetros. De pronto, con el trabajo del día a día, de la vida, del día a día, ha aprendido a interpretar un poquito algunos indicadores que está viendo en las fincas, o la experiencia le muestra. Pero, ¿cómo analizar de manera integral la finca con todos los parámetros? Pues, de repente, solamente algunos colegas pueden llegar como a ese nivel. La mayoría no alcanzamos, o no alcanzan, o no se alcanza a llegar hacer un análisis profundo, un análisis integral de la finca y definir efectivamente cuál es el problema y los nortes que debe tener la finca para su mejoramiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no poder nosotros analizar la información, bien sea desde el punto de vista del productor o de los profesionales, o los técnicos y los tecnólogos, tenemos entonces que la capacidad de producir conocimiento se ve limitada, porque el conocimiento es el producto del análisis de la información. Si yo analizo la información, no produzco conocimiento, solo tengo información. Y la información per se no sirve. A mí me sirve es el conocimiento que se produce a partir del análisis de la información. Entonces la pregunta es, ok, pero ¿cómo hacemos entonces para que las fincas le saquen provecho a todos estos sistemas computarizados, por ejemplo, el caso del Taurus Webs, que tiene una cantidad de indicadores y poder generar conocimiento? Ahí es donde viene el apoyo de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial te apoya como profesional o te apoya como productor en el análisis y la interpretación de la información de la finca. Lo que es un hit, es una machera. Por fin entiende uno para qué sirven los datos. Por fin le ven uno uso a registrar las palpaciones, los controles lecheros, los pesajes, los servicios. Cuando uno ve trabajando la IA, procesando toda la cantidad de data y generándote digamos, las conclusiones de lo que está pasando en la finca y usted entendiéndolas con la IA y generando conocimiento para la toma de decisiones, que es el objetivo final de este proceso. Usted toma decisiones a partir del conocimiento, está generando tecnología, porque estás usando el conocimiento para modificar los procesos de producción de tu finca. Se llama tecnología interna. Y ya lo que sigue es el actuar mejorando indiscutiblemente la productividad y los resultados de la finca cuando logra hacer este proceso, sin lugar a dudas. La experiencia nuestra nos indica que las fincas que logran hacer estos procesos crecen 5 veces más rápido que las que no hacen esto. Es decir, si te ibas a demorar 20 años en duplicar la producción de tu finca, ahora te demoras 5 años utilizando estos procedimientos de gestión de conocimiento y desarrollo digamos, de tecnología interna a partir de la data generada en la finca. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en tiempo real. Lo que vamos a hacer ahorita es la primera vez que vamos a mostrar la IA, digamos, de manera pública. Hemos hecho las pruebas internas en fincas, hemos trabajado. Esto que vamos a hacer ahorita es la primera vez que tenemos el gusto de presentar la IA en público. Entonces, voy a salir de la presentación de PowerPoint y voy a entrar al Taurus. Para nosotros este es un momento muy especial porque son 11 años de trabajo para llegar justo a lo que vamos a hacer dentro de 30 segundos. Muy bien, tenemos entonces el Taurus Web. Esta es la versión 2023 del Taurus Web, que está una machera, tiene alrededor de unas 15 innovaciones tremendas. Hoy estamos presentando una de ellas, que es la de la IA. Entonces, archivo, abrir finca. Aquí voy a abrir entonces una ganadería. Esta es una ganadería de cría de los llanos orientales. Vamos a abrir la base de datos y vamos a analizar esa finca a ver qué pasa. Es una finca que tiene 813 animales. Ok, entonces, si yo soy el ganadero, el veterinario de esta finca, digo, oiga, pero ¿cuál será el problema estratégico de esta finca? O sea, esos 800 animales que valen 4.000 millones de pesos en activos, que tiene una tierra que vale otro tanto, o sea, esto hay que gerenciarlo, hay que tomar decisiones estratégicas. ¿Para dónde tengo que echar? Que ya palpé las vacas y ¿pero qué hice con la palpación? No, aquí, ¿cuál es el problema crítico después de haber palpado, después de haber pesado, he generado toda la información?
porque el chequeo reproductivo no es otra cosa que información adicional para el sistema. Pero, ¿qué significa la información del chequeo? Pues ni idea. Eso hay que analizar la data. Entonces tengo 800 animales en los llanos orientales y yo quisiera saber cuáles son los puntos que yo tengo que trabajar en esta ganadería. Entonces aquí en la parte superior donde dice inicio, en la barra de inicio, hay un componente que se llama gestión del conocimiento y allí un componente que se llama chat TW. Si ustedes han visto o de pronto algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de trabajar con chat GPT, pues se les hará familiar este tipo de tecnología. Nosotros logramos desarrollar un concepto de chat, pues eso se llama chat TW. Vamos entonces a activar la IA en este momento. Entonces, en este momento ya el sistema arrancó. Se está procesando la base de datos. La data comienza a transmitirla de la base de datos local al servidor donde está la IA. La IA toma la data, hace un árbol de análisis inteligente, un árbol que se llama un árbol en profundidad con búsqueda cercana, un sistema iterativo con lógica difusa, con algoritmo asteriscos, digamos como la base conceptual de nuestro ejercicio. Y después de que hace más o menos unos 6.000 análisis de la finca, la computadora o la IA aprende qué es la finca y cuáles son sus problemas con la situación y se queda esperando para conversar contigo e irte contando cuáles son los problemas que encontró en tu finca, como lo hace un asesor o lo haría un consultor que estuviera analizando tu ganadería. Acá dice, operación de sincronización de datos de autodiagnóstico terminada satisfactoriamente. Le doy a aceptar. El sistema entonces activa el chat y ya arrancó la IA a trabajar en tiempo real en línea. Esta parte para nosotros es emocionante. O sea, esta es la IA interactuando, está viva, está activa, está interactuando con nosotros en tiempo real. Entonces dice aquí, este es el chat TW. En este momento estoy en capacidad de analizar la base de datos que se llama Andalucía en el periodo 2021, noviembre 1, 2022, noviembre 1. Soy un sistema de inteligencia artificial desarrollado para el análisis de los datos de las ganaderías y te puedo apoyar en los siguientes aspectos. Primero, identificar puntos críticos o KPIs. Segundo, activar un simulador de escenarios. Tercero, mostrar los indicadores integrados en un árbol. Y cuarto, descargar la matriz MAIS para apoyo. Recomendamos arrancar descargando la matriz MAIS. Entonces, clicamos D. Y aquí es un chat, entonces le doy aquí clic y él se activa. Descargando archivo. La matriz de análisis de identificación y solución de problemas MAIS es una hoja electrónica que puedes desarrollar en conjunto con la IA. Al final obtendrás un plan de acción de mejoramiento de la ganadería con estrategias, metas responsables, etc. Para su diligenciamiento, sigue las columnas de la hoja electrónica de la izquierda a derecha. Cada indicador crítico incorporado en la hoja se reconoce como un KPI por mejorar en la ganadería. Entonces aquí ya el sistema me bajó la hoja electrónica maíz, yo la abro acá, y la hoja maíz, perdón si tengo unos secciones ahí trabajando. Maíz. Entonces, lo que dice la matriz maíz que nosotros desarrollamos, tiene copyright nuestro, tiene los siguientes componentes. Tiene el KPI que tú vas identificando, digamos, tienes la finca, el responsable y la matriz. Entonces, el KPI que tú identificas, situación encontrada, efectos de esa situación encontrada, por ejemplo, si fueran días abiertos altos, entonces situación encontrada que están arriba, efectos, ya el sistema te explicará. ¿Cuál es tu propuesta? Si está alta, pues bajarla o normalizarla. Estrategias, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué tareas vas a hacer en tu finca? Y por último, ¿qué indicador, qué meta y qué responsable y qué fecha le vas a indicar para que se efectúe el trabajo en la finca? Muy bien. Entonces yo tengo esta hoja ya abierta en Excel. Entonces continúo con el análisis en la matriz. Entonces, dice acá, soy un sistema de inteligencia artificial desarrollado para analizar los datos de las ganaderías y te puedo apoyar en los siguientes aspectos. Entonces, en este caso, voy a tomar la opción A, que es identificar puntos críticos.
Yo quiero que me dé los puntos críticos. Ya bajé la matriz Bayes, que era la opción A, puntos críticos. Entonces dice así, has seleccionado la opción identificar puntos críticos. ¿Qué deseas hacer? Entonces tenemos varias formas para analizar. Podemos sacar una lista de indicadores por encima de lo normal, lista de indicadores por debajo de lo normal, lista de los 10 indicadores de mayor impacto en la producción, que es donde la IA realmente hace un trabajo muy importante, porque el hecho de que un indicador esté alto no quiere decir que sea el más importante. O que un indicador esté por debajo de lo normal no quiere decir que sea el más importante. La opción C analiza de manera detallada y determina cuáles son los más importantes en su efecto en la producción. D, lista de indicadores con algún impacto y E, volver al inicio. En este caso, voy a decirle que me dé C, los 10 indicadores de mayor importancia. Entonces, él procesa la IA y me da la respuesta que él analizó. Entonces, dice, 10 indicadores de mayor impacto en la producción. Después de analizar la base de datos, los 10 indicadores de mayor impacto en la producción son, primero, la edad del primer parto. Mire, genial. En esta es la ganadería de cría y acabo de determinar que el punto más importante de la finca es la edad del primer parto de las novillas. Segundo, los partos hembra año. Tercero, la tasa de descarte. Cuarto, la tasa de salida, que es una componente de la tasa de descarte. Quinto, días desde el servicio de la concepción, días abiertos, del servicio de la concepción de las vacas. Siguiente, duración de la gestación de las novillas en días, la edad de la concepción de las novillas en días, en meses, perdón, el intervalo entre partos, de cierto un parto y la mortalidad en las vacas. Son los 10 elementos más importantes de la finca. Ahora dice, ¿qué deseas hacer ahora? Explicarme la situación de algún indicador, explicarme los efectos de algún indicador, elaborar un árbol de análisis de algún indicador, generar una lista de causas o factores asociados con el estado del indicador, activar el simulador de escenarios, cambiar el tipo de análisis, por ejemplo, por encima de lo normal, por debajo de lo normal, que es volver como el menú anterior, y cambiar el tipo de análisis, volver al inicio. En este caso, voy a decir que me explique la situación de algún indicador de estos 10. Le doy A, Enter, y él procesa y nos dice, ok, selecciona un indicador. 10 indicadores de mayor impacto en la producción. Después de analizar la base de datos, los indicadores de mayor impacto en la producción son. Entonces, yo quiero que me analice la edad del primer parto. Le doy 1, Enter, y la IA me dice, ok, te muestro la situación actual de indicador crítico, edad del primer parto. Definición de indicador, edad en la que la hembra llega a su primer parto. Tipo de situación, superior al límite. Valor normal mínimo, 29 meses. Valor normal máximo, 33 meses. Valor indicador de la finca está en 48.75 meses. O sea, si tenemos problemas en la finca, en la edad del primer parto, sobre todo que de pronto uno no le para tantas bolas a ese indicador, pero son todos los análisis que ha hecho la IA, ese indicador de mayor impacto en la productividad de esta finca, por encima de los demás indicadores. Mira lo interesante. Y uno de esas conclusiones no las saca así de fácil. Importancia de la producción, número 1. Es el indicador más importante de todos los que tienen que gestionar. Entonces yo como técnico, médico veterinario, digo, carajo. Entonces el problema de la finca es la del primer parto. Digamos, enfocarnos en la del primer parto si yo quiero que esta finca produzca más partos, más carne y más dinero para el productor. Entonces tengo clarísimo ya el norte. Ok, pero después de explicar el indicador, me gustaría que me explicara los efectos del indicador, la opción B. Entonces, opción B. Y la IA entonces comienza a analizar cuáles son los efectos de que ese indicador esté alterado. Entonces, dice lo siguiente. A continuación, te voy a mostrar una explicación de cómo el indicador edad del primer parto afecta la producción de la ganadería. Definición de indicador, edad en la que la hembra llega a su primer parto, estado del indicador superior al límite. Cascada de explicación. El indicador de edad del primer parto se encuentra por fuera del rango normal. Como ya sabemos, estamos voladísimos. Ahora, el valor del indicador del primer parto afecta el indicador relación novilla-vaca. Claro, tengo más novillas que vacas porque se me represan. Ahora, el valor del indicador edad del primer parto afecta también el indicador de número de partos de novillas. O sea, las novillas van a tener menos partos durante el año por efecto de este indicador. Entonces, la edad del primer parto y partos novillas afecta el indicador tasa de reposición. Claro, como tengo menos novillas pariendo, tengo menos reposición. Crítico. Ahora, el valor del indicador tasa de reposición afecta el indicador inventario promedio de hembras. Claro, tengo menos hembras reponiéndose, entonces se me va a bajar el inventario promedio de vacas.
El valor de partos novilla afecta el indicador partos novilla año y el valor del indicador partos novilla año afecta el indicador partos hembra año. El valor del indicador partos hembra año afecta el indicador de crías hembra año. O sea que además de que tengo la población trancada porque no voy a poder reemplazar y voy a decrecer el inventario, además, por otro lado, tengo menos crías nacidas al año porque tengo menos partos de novilla, tengo menos crías. Ahora, el inventario promedio de hembras y crías hembra año, que ambos están reducidos, tengo menos vacas y menos crías por vaca, por hembra año, afecta el indicador crías año, o sea, pues menos crías al año por esas dos vías. El valor de crías año afecta el indicador de kilogramos de carne al año y el valor por indicador kilogramos de carne al año afecta el indicador kilogramos de carne por hectárea año y eso afecta el indicador kilogramos de carne por hectárea año que afectaría a los kilogramos de materia seca o de biomasa producida a través de la carne por hectárea. Si usted en esta finca, si hay algunas vacas de ordeño, tendría la explicación de qué pasaría con las vacas de ordeño si las tuviéramos en el proceso. Entonces acabo de entender cuál es el efecto. Entonces voy a la matriz maíz que tengo aquí en Excel y coloco mi primer KPI. Mi primer KPI es edad, primer parto. Y la situación encontrada es que está alta, está superior al límite. Y los efectos que va a tener menos partos, voy a bajar el inventario de vacas y voy a producir menos crías y menos carne en esta ganadería de cría al año. O sea, es un tema súper crítico. Ya entendí el efecto de esta vaina. Me afecta todo. Me afecta todo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué quiero hacer? Pues bajar esa de primer parto. Entonces, propuesta, ¿qué voy a hacer? Bajar la edad primer parto. Esa es mi propuesta. Ok. Entonces, volvemos a la IA para poder montar estrategias. Ok, entonces si yo tengo esta situación, ya tengo los efectos. Ahora, en la opción C me dice elaborar un árbol de análisis de este indicador, por si quiero ver cómo de manera integral el efecto. Entonces coloco opción C y el sistema me construye un árbol donde me explica los efectos del indicador. Entonces aquí, la alta del primer parto me afecta, aquí está la relación novilla-vaca, la tasa de reposición, me afecta los partos novilla-año, los partos hembra-año, el número de crías por hembra año, las crías al año, la producción de carne. Y si tuviera alguna producción de leche, pues también me la afectaría. En este caso, como no tengo leche, pues no se ve el efecto del sistema en leche producida. Es con destetos. Entonces tengo menos carne producida. Entonces tengo clarísimo ya la cascada, la explicación que me dio de manera oral y puedo ver gráficamente en forma de árbol qué es lo que está pasando con la finca. Vuelvo al chat. Muy bien, entonces ahora la IA me pregunta, ok, listo, entonces ahora yo quisiera saber qué hacer, ¿no? Ya tengo el problema identificado, los efectos, estoy convencido de que es un problema grave. Es más, me voy a enfocar en la finca, en el primer parto, para sacar esa finca adelante y que tengamos un mejoramiento del inventario, mejoramiento de partos, mejoramiento del número de crías y mayor ingreso. Entonces, necesito, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? Entonces, el sistema dice, la opción D, genera una lista de causas o factores asociados con el estado de este indicador. Entonces, coloco D y el sistema va a generar en su análisis de sistema heurístico, sistema inteligente, las causas que encuentra él relacionadas con este indicador que se han problemado. Entonces dice así, te muestro los factores o causas asociados con el estado del indicador edad del primer parto. Repite, definición del indicador edad en la que la hembra llega a su primer parto, está el indicador superior al límite. La siguiente lista de factores asociados con el indicador que está analizando y que sugiero explores en tu ganadería. El sistema dice, ok, si usted quiere mejorar este indicador, la IA sugiere, le dice primero la alimentación de las novillas. Segundo, la calidad de la inseminación de las novillas, la calidad de la suplementación de las novillas, caroteno en las novillas, enfermedades reproductivas en novillas, fertilidad del toro usado en las novillas, la ganancia acumulada de peso de las novillas, la ganancia diaria de peso en las novillas, la calidad de los minerales, cantidad de los minerales para las novillas, observación de celos en las novillas, parásitos en las novillas,
el peso de servicio de las novillas como política, la relación de energía-proteína de las novillas le da el primer servicio, peso a primer servicio, el IBR, la dieta viral bovina, Nospora candida, leptospirosis, estrés calórico y la raza que estás utilizando. Nos sugiere evaluar eso. O sea, ya me da un abanico tremendo de cosas por qué trabajar en la finca. Entonces lo comencé a analizar dentro de estas cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, en este caso, yo tengo sospechas de IBR. Entonces, venga a ver, démosle aquí clic en IBR a ver qué pasa. Porque al final dice, haz clic sobre el factor que desees buscar en Internet. Entonces, digo IBR, le hago clic y el sistema activa un algoritmo de búsqueda de artículos científicos y me trae estos artículos. Por ejemplo, aquí me interesa este. Efecto leal periodo de parto, grupo racial, algunos factores ambientales sobre la producción de leche, primer intervalo entre partos, paga de propósito, ok. Prevalencia de IBR. Rinoqueta infecciosa bovina en Colombia, ve, un trabajo hecho en la UCC. Entonces yo lo activo y acá tengo un trabajo donde puedo leer cuál es el efecto de la IBR, por ejemplo, sobre las novillas, sobre la fertilidad de ellas y cómo puedo mejorarla, cómo puedo trabajarla en mi granja, en mi ganadería. Entonces, la IA en este momento nos hace un apoyo tremendo. Entonces, ¿yo qué diría? En este caso, digamos que yo leo sobre el tema y digo que definitivamente una estrategia es prueba serológica y determinar si tengo o no tengo IBR. Si tengo IBR, entonces, pues vacuno. Ese es el proceso que seguiría. Y de acuerdo a eso, entonces, vacunar si fuera necesario. ¿Ok? Y entonces eso ya me genera un conjunto de, eso ya es una estrategia. Yo tengo una estrategia, voy a hacer una prueba serológica para evaluar mi estado de IBR, que puede estar relacionado con que mis novillas estén tardando más de lo normal para llegar a su periodo de parto. Entonces me quedan unas tareas. Entonces, sacar muestras, llevar al laboratorio, esperar resultados, analizar resultados y tomar una decisión sobre vacunar. Después de eso, de tomar la decisión de vacunar, pues ya tocará hacer con el veterinario un esquema de vacunación, con qué vacuna, con qué frecuencia, que ya usted con su médico veterinario lo podría cuadrar. Indicador de seguimiento, pues la edad del primer parto. Meta, bajar esto, digamos, bajar, digamos, ojalá, digamos, bajar esto siquiera 40 meses inicialmente. Responsable, entonces, en ese caso sería, digamos que don Oscar Ospina, que estoy al frente de este tema. ¿Cuándo voy a hacer esto? No, yo soy el médico veterinario de la finca, yo ya, voy al frente de esta vaina. Entonces, ahorita, durante el mes de agosto de 2023, yo tengo esa vaina resuelta. Yo voy, tomo las muestras de sangre en las novillas, llevo al laboratorio, miramos resultados y planificamos qué hacer con respecto a este aspecto crítico de la finca, que puede ser uno de los factores claves que está alto en la vía de parto. Como no tengo resultados previos de IBR en la finca, entonces, y hay mucho IBR endémico, pues vamos a tener que revisar si el IBR está presente. Y si está presente, pues es uno de los factores que muy seguramente está llevando a que las novillas demoren más en llegar a su primer parto. Muy bien, entonces volvemos aquí a nuestro chat. Yo puedo entonces ya seguir construyendo mi matriz MAIS, continuar con otro indicador, otro tema. Por ejemplo, ahora explícame los indicadores, por ejemplo, ¿qué es el indicador E? Entonces, yo quiero que me muestre otra vez, él continúa con el mismo lazo. Entonces, ¿cuál quieres analizar ahora? No, pues digamos la mortalidad en vacas, el número 10. ¿Por qué me lo sacó? Muestra a ver. Resulta que la mortalidad en vacas es la proporción de vacas muertas sobre el inventario total de vacas. Está superior al límite normal del 1 al 2 y está en el 9.3%. Pucha, entonces, no, se están muriendo muchas vacas. Espere, entonces, bueno, igual. Entonces vas llevando la traza de que hay que hacer respecto a la mortalidad de las vacas, analizar las causas y acotar el problema hasta que lo podamos resolver. Entonces, la matriz MAIS indica otro KPI, que sea mortalidad en vacas, que está superior al límite, mi estrategia, mi resultado y meta. Ahora, yo podría hacer un análisis de otro ángulo. Entonces, ya no es que ver indicador, sino F, tipo análisis, tipo análisis. Ahora, yo quiero analizarla
por los indicadores, no los 10 de más impacto, sino los que están por encima de lo normal. Entonces, por encima de lo normal, entonces tengo todos estos indicadores que están por encima de lo normal de la finca, que ya no son 10, sino son, no sé, pues, como 20. Están por encima de lo normal de la finca y yo ya podría entonces entrar a husmear en estos que no son de tanto impacto en la producción de manera directa, algunos sí, algunos no, pero sí están por encima del límite. Por ejemplo, me llama la atención días de servicio de concepción. Entonces, ok, explíqueme ese. Entonces, y va a entrar análisis, explicación de algún indicador. Dentro de eso voy a tomar dentro del indicador intervalo de servicio a concepción, que es el número 18. Entonces, a ver qué está pasando con el 18. Ese indicador es superior al límite, correcto. Normal de 0 a 50, estamos en 316. Importancia, quinto nivel de importancia. La edad primer parto era el primero, la mortalidad era el 10 y este es el quinto. Ok, bueno, entonces uno va analizando y él te va diciendo de acuerdo a la situación de cada indicador su situación y te orienta en el proceso analítico. Al final, entonces, vas a tener una hoja de trabajo con todas tus estrategias, todas tus tareas, tus indicadores y la finca pues planificada con un conjunto de actividades que usted ya podrá desarrollar en su finca con cada uno de los indicadores que usted prevea que son estratégicos para mejorar el desempeño de su ganadería. Bueno, muy bien. Entonces, esto es el chat TW. Tiene más cosas. Tiene un simulador general, cambias escenarios, él te predice cuánto va a subir, cuánto va a bajar, todo eso lo tiene. Pero yo creo que ya mostramos la esencia y si quieren pues, ver más cosas, con mucho gusto ya en el Instagram Respo podemos mostrar un poquito de detalle ya en vivo, en directo, interactuando con ella, porque además es espectacular uno interactuar con la IA en tiempo real, que ella converse y te lleva al hilo y va haciendo la lógica de tu análisis y te permite entender de una manera distinta y de una manera profunda, de una manera objetiva, qué está pasando en la finca desde el punto de vista de los indicadores de su finca, los parámetros y su interpretación. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos para presentarles la tarde de hoy. Quedamos entonces a su disposición. Le deseo la palabra a la doctora Nancy para que pasemos si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, y vamos hacia el cierre de la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas Claro noches. que sí. Muchas gracias, doctor Oscar. Muy enriquecedor, muy interesante cómo hoy en día la tecnología esto nos puede acompañar en la toma de decisiones y hasta nos habla. Tenemos miles de preguntas. Está súper activa nuestro chat de preguntas. Voy a arrancar primero con las del AgriWebs y posteriormente haremos las de el chat TW. Bueno, hay unas preguntas muy interesantes. Vamos a saludar también a todo el mundo, desde Guatemala, de Costa Rica, del Ecuador, desde Montevideo también nos están acompañando. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar con una de las primeras preguntas muy interesantes que nos plantean sobre el AgriWebs. Dice, bueno, nos dice, hola, dice John Alexis Cerrato. En praderas polifíticas, ¿cómo funciona el programa? ¿Continúa con un alto nivel de precisión? Eso es que tenemos distintos tipos de plantas, ¿no? Ujú. Sí, no hay ningún problema. El sistema calcula a nivel subcelular, a través del cloroplasto, la situación del metabolismo de la planta y de ahí deriva pues su composición química. Como nosotros sabemos, los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, son organelos subcelulares que tienen una muy baja tasa de mutación. Por eso se utilizan para hacer digamos, el seguimiento de los ancestros y las estirpes, por su baja tasa de mutación. Entonces, digamos que los cloroplastos de un braquiaria y de un quicuyo son prácticamente iguales. Ahora, si tenemos una mezcla de dos pastos, ahí una estrella y un quicuyo, que pronto se encuentren en algún punto, no importa, el sistema analiza cada una de las plantas, cómo están sus cloroplastos, cuál es su estado metabólico y define qué nivel de proteína, energía y fibra tienen esas plantas en ese momento, con alta precisión, si no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. El señor Esteban del Hierro desde el Ecuador. ¿En qué momento es el más adecuado para realizar la toma de la foto? ¿A cuántos días de pastoreo?
¿A cuántos días de siembra para el caso del arroz, avena, cebada o para los casos de cacao, café o maíz? Bueno, primero, esta tecnología de AgriWebs nos ha abierto una ventana enorme y le hemos trabajado muchísimo, pero no hemos podido probar todos los cultivos. O sea, nosotros, todo el mundo está interesadísimo y está emocionadísimo y prueban y prueban, pero nosotros que hemos podido probar formalmente gramíneas, nos funciona muy bien para quicuyos, regrases, braquiarias, espectacular. Espacios de clima caliente, medio y frío, con resultados maravillosos. Para el caso de las pasturas, nosotros estamos tomando la imagen justo pues, después de pastoreo. Digamos, el ganado sale, tomas la imagen inmediatamente o al día siguiente y fertilizas, no sé, a los 2, 3 días. En Quicuyos, lo mismo, sale el ganado, tomas la imagen a los 3 días, 4 días, y estás fertilizando pues a los 4 o 5 días después de haber tomado la imagen. Es decir, más o menos pidos 8 o 10 días tiene que estar la pradera fertilizada. Eh, con respecto al cultivo de arroz y a esta agricultura, tenemos entonces unos estadios fenológicos en las plantas. Entonces tengo que va creciendo la planta y vamos viendo el nivel de composición de macro y microminerales y de proteína de la planta y cómo va avanzando, cómo va creciendo en el tiempo. Eh, de acuerdo entonces al estado fenológico, tú dices, ok, el primer análisis lo hice en la planta o tenía unos 15 días de sembrado, 20 días de sembrado, y la proteína estaba en el 11%. El siguiente estadio es llevarla del 11 al 14%. Entonces calcula exactamente la fertilización para llevar el arroz del 11 al 14%. Cuando pasan los 10 días, ya estás en el 14%, vuelves y analizas y calculas para pasar del 14 al 18% de proteína. Y así vas llevando como piso a piso el nivel de fertilización de la planta, son sus estados fenológicos. Entonces se puede hacer como una sola fertilización, como el caso de gramíneas de pastoreo, o por estadios fenológicos en los cultivos. Hemos hecho trabajos también, por ejemplo, ahorita estábamos analizando un cultivo de palma y hemos entendido que el ciclo de la palma, pues hay que analizar todo el año, ver en qué momento las plantas están entrando en la fase de florescencia, en qué momento están entrando en fase de cosecha, en qué momento están en el punto más alto de proteína, baja de proteína, y de acuerdo a eso, hacer una fertilización exacta de lo que se necesita hacer en el cultivo. Perfecto, muchas gracias. Aquí tiene una pregunta un participante. En tema de AgriWebs, ¿las malezas es capaz de discriminarlas? Digamos que de manera general, las malezas son plantas que tienen proteínas más bajas que los pastos nobles. Entonces, tú puedes en el AgriWebs apagar las longitudes de onda de pastos de alta calidad y abajo quedan las de baja calidad y aparecen las malezas ahí ubicadas. Tú podrías tenerlas allí. Podrías rastrearlas. Perfecto. Ahora, tenemos una serie de preguntas bueno, voy a leerlas porque es más fácil como leerlas que, bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué información base se necesita para activar la IA? Entrando al segundo tema El de la IA. segundo tema. Necesitamos tener la base de datos en Taurus Webs. Si tiene la base de datos en Taurus Webs, nosotros consideramos un periodo por lo menos de 6 meses de datos. La IA ya corre con muy buena precisión, con buenos resultados de interpretación de la data, de lo que está pasando en la finca. ¿Datos de qué? Pues tener el inventario del animal, su edad, su raza, datos de servicio, palpaciones, partos, ojalá. Si tienes solamente partos, pues solamente partos. Si tienes palpaciones, pues mejor. Si tienes servicio, palpaciones y partos, pues mucho mejor. El control lechero, si tienes producción de leche, o el control de peso, si tienes producción de carne, es fundamental para que el sistema tenga los registros de las muertes también, de los descartes, las salidas, digamos, todo lo que es el manejo normal de la finca, en esencia, para que ella pueda tener la manera de calcular los indicadores y hacer la interpretación con el dueño de la finca, con el propietario de la finca o el profesional de la finca y hacer un buen análisis y planificación. Perfecto. Tenemos, bueno, empezamos como comentarios. Edgar Andrés García, impresionante. Axel Zambrano Hola. dice, excelente.
Esteban del Hierro, esto es espectacular. A la medida en que te ibas mostrando la inteligencia artificial, todos iban poniendo sus comentarios. Felicitaciones al equipo de SADET, un gran trabajo, excelente trabajo, felicitaciones. Ojalá el SENA compre esas licencias. Desde la entidad se multiplica esta super herramienta, nos dice Wilson. Claro que sí, ahí vamos, ahí vamos. Trabajo inédito e innovador del de SADET, felicidades. Muy bien, doctor Oscar, estaremos en la Agroexpo aprendiendo usted mucho más. Dicen, aquí pregunta el señor Oscar Pérez. ¿En el momento tienen solo el software o el software cuenta con integración electrónica? Es decir, por ejemplo, se integra con tags RFID o con básculas para alimentar los sistemas. Sí, obviamente Sí, todo sí, eso está. sí, señor. Sí, nosotros en la tecnología RFID la desarrollamos en nuestra empresa en el año 2007, hace 16 años, precisamente porque nosotros con el Obis Web somos el software oficial del control genético, evaluaciones genológico y producción de la agricultura mexicana. Entonces, estamos usando microchips y lectores de microchips desde hace ya 16 años. Y tenemos también una buena noticia para este AgroExpo, que es una de las innovaciones que van a encontrar allá, y es que desarrollamos un super lector de microchips ultramoderno, totalmente hecho por nosotros aquí en Colombia. Toda la ingeniería, la tarjeta electrónica, cada microchip, dónde va, cómo se conecta, toda la parte mecánica, todo el diseño, todo el software, toda la funcionalidad, 100% hecho por nosotros acá. Y la vamos a lanzar al mercado justo en este AgroExpo y vale 5 veces menos lo que cuesta un lector europeo o neozelandés. Con una efectividad igual. Igual, ya queremos que lo conozcan ustedes allá en el Expo para que se enamoren de los lectores de microchip y por fin en Colombia podamos llevar las vacas con microchip, porque es que los chips son baratos, un chip vale 8.000, 9.000 pesos. Yo tengo 100 vacas, pues son 800.000 pesos que me duran, no sé, 8 o 10 años esos chips allí. El problema es el lector, el lector valía 7 millones de pesos, 8 millones de pesos colombianos, o sea, 1.500, $1.600. Entonces, pues eso era incomprable. Nosotros tenemos ahorita un super lector que sale a la quinta parte del precio, sexta parte del precio, y que les va a servir mucho a los ganaderos para que puedan por fin avanzar hacia el uso de herramientas electrónicas en sus sistemas productivos. Aprovecho el momento para hacer un reconocimiento del Departamento de Ingeniería de SADER Limitada. Es un grupo de ingenieros espectacular y tenemos ingenieros mecatrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de sistemas que quiero hacer un reconocimiento a ellos y al equipo de zootecnistas y de médicos veterinarios y de agrónomos que han estado trabajando con nosotros en todo este proceso de desarrollo, un reconocimiento en público desde su CEO de SADEP Limitado, Oscar Espina. Un abrazo a todos y una felicitación a este gran equipo de SADEP. Aquí tenemos una pregunta muy chévere. Marco Eric Martínez Fuentes. ¿En el Obis Web también está habilitada la inteligencia artificial? Esta versión de chat TW, que allá será el chat OW, próximamente va a estar ahorita. Hoy tenemos ahorita la tecnología anterior de IA, que pues no es tan avanzada como esta. También funciona, hace cosas buenas, pero no es del nivel de esta. Yo próximamente, pasa que esto cuesta muchísimo en ingeniería y ya sacamos la de Taurus, que pues es nuestra estrella y está pues a punto. Pero con seguridad que Obis Web es también nuestra segunda estrella. Vamos a tener también una IA trabajando para él próximamente. Nos pregunta Juan Guillermo Olaya. ¿Taurus con versiones anteriores se puede actualizar para usar la IA? Sí, tú tienes una versión, por ejemplo, 19 o 17 o 21 de Taurus Webs, tú te actualizas la versión 23 y la base de datos tuya que está en esa versión antigua se sube a la versión 23 y ya opera la IA sin ningún problema en esta base de datos que fue creada en la versión anterior. Pregunta el doctor Sebastián Londoño. Entre más largo sea el periodo de análisis, más confiables son las recomendaciones del chat TW. Es una muy buena pregunta. Nosotros consideramos de que lo ideal sería como tomar un ciclo reproductivo, es decir, como un año o 14 meses, porque si colocas 3 años, de repente ya hay demasiada variación en 3 años de veranos, inviernos y al final no concluimos como de verdad algo puntual. Entonces sí,
Pues uno pasó análisis de 10 años, sí, el que ha pasado en estos 10 años, pero son cosas de 10 años, ¿no? Yo estoy parado hoy en mi finca y lo que pasó hace 5 o 8 años es cierto lo que estoy viviendo yo ahorita en mi finca. Entonces, como 10 años, pues me vas a traer unas cosas distintas a lo que es mi realidad hoy. Entonces, recomendamos analizar el último año o el último semestre con mucho éxito. Si colocas 10 años o 20 años de información, que hay gente que ya tiene esa cantidad de tiempo, el doctor Sebastián tiene más de 25 años de información en el Taurus, pues igualmente entonces vas a saber cuáles son las estrategias grandes de la empresa en esos 25 años, que muchas de esas ya las implementaste y que ya están materializadas, que la IA las reconocería. Entonces, si es para mirar qué ha pasado en todos mis 20 años de trabajo, pues chévere, pero es más como un aprendizaje de la historia. O si quiero ya tomar decisiones en lo que estoy hoy, sí recomendamos un año o mínimo 6 meses de periodo de análisis para que la IA pueda entender la dinámica de lo que hoy está pasando en mi finca y ayudarme a tomar decisiones. Excelente pregunta, doctor Sebastián. Un Muchas saludo. gracias. Edgar Andrés García Porras, buenas tardes. ¿Debe haber alguna calibración del dron en cámaras con algún patrón de referencia? Es correcto, sí, nosotros tenemos una calibración que la suministramos, está en la página web de nosotros ya disponible. A cada referencia de dron les hacemos un estudio, una pruebas estadísticas de calibración para que den con el algoritmo. Se trabaja con el ISO en automático para todas las referencias y el blanco manual y se calibra entre 4.000 a 5.500 o 6.000 dependiendo la referencia del dron. Hay drones que calibran perfecto a 5.000, un blanco manual a 5.000, otros a 4.500, otros a 5.300, y una diferencia de 100 puntos en ese blanco manual cambia completamente el resultado. Entonces nosotros sí, pues tenemos las calibraciones de los drones que hay en el mercado. Si tienes un dron nuevo que no tengamos nosotros en los documentos, entonces pues la idea es que nos puedas acercar, hacemos la calibración contigo y nos publicamos la calibración del dron nuevo para que quede en la base de datos de calibraciones y otros usuarios la puedan tener y la puedan utilizar. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la pregunta del señor John Freddy Mejía. ¿Cuánto vale el AgriWebs y cómo se comporta en cultivos de árboles, aguacate, cítricos, entre otros, el maíz, caña, maracuyá, entre otros? El AriWebs, estamos ahorita en lanzamiento, entonces tenemos como dos esquemas de uso del AgriWebs. Lo que vemos que va a ser el definitivo es pagar por hectárea. Estimamos como entre 50 y 100 pesos por hectárea año el costo del AgriWebs. En eso, estimamos los estudios de mercado pues están concretándose en eso y vamos a ver cómo rematamos esa estrategia. Por ahora, como no tenemos definido exactamente cuánto va a ser el cobro por hectárea año, la licencia sale en 4 millones de pesos el año. Lo interesante es que se paga en la primera sentada. Es increíble. Estos días estaba trabajando con unos agricultores y con unos ganaderos. El ahorro por hectárea en unos fincas fue 500.000 pesos, 100.000 pesos por hectárea en la primera sentada. Entonces eso se paga en la entrada. Entonces por ahora es 4 millones de pesos de introducción, pero muy seguramente va después a hacer pago por hectárea. Entre los casos que si es un pequeño productor que tienes 10 hectáreas, pues no es lo mismo que si tengo 2.000 hectáreas de cultivo, ¿no? Entonces la idea es poder ser un poquito más democráticos con el uso de la tecnología y trabajar por hectárea. Por ahora en Agroexpo, lanzamiento, los que alcancen a agarrar los 4 millones, bienvenidos. Por ahora estamos con los brazos abiertos en ese sentido. Empiezan a salir todos lo que nos ha pasado siempre. En cultivos de trópico alto como la papa, arveja, fresa, ¿se puede aplicar el Sí, AgriWebs en cualquier sí, fase del sí, cultivo? se puede, sí. Sí, nosotros lo que hemos venido trabajando nos ha funcionado bien, pero les repito, nosotros no hemos trabajado en todos los cultivos, digamos, la AgriWebs, terminamos el diseño este año en enero, con los primeros días de enero, terminamos diciembre, empezando enero, terminamos el software y ahí arrancamos a probarlo en todos estos cultivos. Pero no hemos podido probarlos en todos. Hay una gran expectativa de funcionamiento para dos funciones. Uno, para monitoreo del cultivo, para determinar el estado de salud, si hay un ataque de un insecto, de un hongo, de una plaga. Lo que hemos trabajado con nuestro agrónomo en trabajos de campo, por ejemplo, en hortalizas, es que ustedes detectan las plagas antes de verlas. Y ha sido increíble porque les ha permitido anticiparse y controlar brotes y permitir que todos los cultivos no se vean afectados por la plaga al detectarse a tiempo. También se puede detectar el estrés hídrico,
estrés nutricional, todo muy bien. Y también se puede trabajar hacia fertilización. Pero bueno, digamos que nosotros estamos abiertos en ese sentido. Necesitamos saber mucho feedback de los usuarios para ir también avanzando y puliendo la herramienta en el conocimiento de su aplicación. Hasta donde hemos podido trabajar, pues ha funcionado bien en gramíneas, ha funcionado bien en maíz, en soya. Lo han usado nuestros algoritmos en Costa Rica en algunas pruebas en café, también aquí lo he utilizado en arroz, En apio, en en leche. apio, lechuga, bueno, todas estas hortalizas se han utilizado muy bien en todos los pastos, braquiarias, estrellas, reiraces, quicuyos, ha funcionado bastante bien. Entonces, digamos que hay un espectro interesante de trabajo, de tomate de árbol también, en fin, árboles de naranja, en fin, han hecho pruebas en Plátano. bastantes, pero digamos, el potencial está ahí, tenemos una nueva herramienta para medir la fertilización vía fotosíntesis y si hay fotosíntesis, el sistema puede tener una expectativa de operación. Si la planta está muerta y ya no hay fotosíntesis, ya no es capaz de hacer nada, ¿no? Eso sí. Listo. La siguiente pregunta, señor Miguel Delgado. ¿Qué requerimientos debe tener el PC para utilizar el software Taurus Webs? Eh, digamos que hoy en día las computadoras son muy poderosas. Entonces, prácticamente cualquier computadora que tú compres que tenga Windows 11 instalado, te va a funcionar. Entonces, básicamente necesitamos eso. Si tienes una finca grande, sí recomendamos, digamos, si tienes 1000 vacas o algo así, pues con un computador, un i7, ¿no? Pues vale, una computadora que vale más, pero es que tienes 1000 vacas. Si tienes 1000 vacas y quieres sacar un listado, imagínate un listado de 1000 vacas, son 50 hojas de impresión. Entonces, si necesitas velocidad, pues un computador i7 de 12ª generación, con hojas de 16 gigas de RAM, para que el listado de los reportes salgan rápido. Pues tienes una finca pequeña, pues con un computador de 1.200.000 pesos que corre Windows 11, te basta y sobra sin problema, con 4 gigas de RAM. Perfecto. Nos 4 pregunta megas señor de RAM. 4 megas de RAM. Edgar Andrés García Porras. Para un rendimiento integral, ¿cada cuánto es necesario poner a trabajar el dron para alimentar Taurus Web? Muy buena pregunta. Lo que nosotros hemos visto con el tema del uso del dron en ganadería que arrancó con nosotros y ahorita en agricultura, es que inicialmente en el 2016 que hicimos las primeras pruebas de campo hace 7 años, la gente estaba usando los drones más o menos a una distancia de tres meses, que era cuando los visitábamos nosotros. La primera visita vieron el tema. A los 3 meses que volví, ya tenían el dron comprado. Entonces ya comenzaban a ver cómo funciona esto, entonces hacíamos ejercicio y comenzaban a dronear mensualmente. Después se dieron cuenta que era demasiado tiempo, un mes, entonces comenzaron a hacerlo cada 15 días. Después es mucho tiempo, un mes, cada 15 días. Hoy en día están en muchas fincas haciendo droneo todos los días o cada 2 días. La cantidad de información es maravillosa para tomar decisiones, para monitorear las praderas o los cultivos y tomar decisiones a tiempo. Ahora, si yo tengo un resurgimiento en un cultivo de una plaga y tomo imagen del dron cada mes, pues cuando detecto la plaga ya hace rato que la plaga hizo daño. Pues yo estoy monitoreando todos los días con el dron, con el AgriWebs y el algoritmo, la plaga arranca y usted inmediatamente la detecta, aunque todavía visualmente no vea lesiones en las plantas, que el ojo es menos preciso. El algoritmo sí lo detecta. Entonces, si tú tienes un cultivo, hacerle permanente, casi todos los días, dele, y apenas hace un medio intento de atacar de una plaga, usted ¡pum!, le va cayendo cuando ni siquiera usted ha percibido con su gente que la plaga está. Perfecto, muchas gracias. Pregunta una persona que está aquí en la charla. Buenas tardes. ¿Se puede migrar directo la información desde Excel a AgriWeb? ¿O en qué formato debe estar? Creo que ahí hay que aclarar que no es Y Excel. no, 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 AgriWebs no tiene una base de datos asociada a los datos, no, no. El AgriWebs es un algoritmo, como usted hace un rato, que procesa imágenes. Ahora, las imágenes, los resultados los puedes grabar en los potreros, en los lotes, para poder tener un histórico en la base de datos de lo que tú estás analizando. Y después sacar curvas y listados. Si tienes información de varias fincas, puedes sincronizarla en Internet y después hacer un grupo en Internet para comparar el desempeño de varios cultivos
o varias fincas en línea, pero no tiene base de datos para importar o exportar Excel. El Taurus Web sí, o sea, nuestro software de monitoreo de ganaderías, el Taurus Web, el Ovis Web, el Suino Web y el Bufa Web, sí puedes importar data de otro software, por ejemplo, como Excel hacia Taurus, sin ningún problema. O si tienes distintas herramientas, pues las bajas a Excel y a través de Excel le sube la data del Taurus y le corres la IA, por ejemplo, para poder procesar la data de una base de datos. Ese Excel es para construcción de bases de datos de los históricos o los eventos poblacionales reproductivos o productivos de los animales. Nuestros software no consultan, digamos, páginas para cargar resultados, por ejemplo, bromatológicos o algo así. No, son procesados directamente desde la imagen digital con el algoritmo y con eso se hace el proceso. Todo lo hace el algoritmo dentro del mismo software. No tenemos que estar alimentados de otras fuentes para poder hacer el proceso digamos, de la información o como tal el análisis que estamos haciendo. Pregunta el señor Jaime Cadavid. ¿Para maíz funciona para cogollero y trozador? ¿Se han hecho pruebas? Lo que nosotros hemos podido ver es que si usted monitorea con el algoritmo, va a coger muy rápido donde arrancó el foco, muy rápido. Generalmente cuando uno se da cuenta, ya es tarde, ya está haciendo daño. Entonces, de repente, si está droneando y analizando de manera permanente, va a poder coger prácticamente cuando arranca el ataque o el foco a la plaga y poder tomar medidas más rápido y más fácil de control. Perfecto, creo que ya hemos llevado como unos 25 minutos de preguntas, han sido Sí. muchísimas por todas partes, por Facebook, por Zoom, todos pues muy contentos, muy impresionados con el desarrollo de la IA, muchas felicitaciones, muchos saludos de todas partes, aquí nos saludan desde el Ecuador, nos saludan desde México, desde Guatemala, desde Uruguay, entonces perfecto, nos encanta que nos saluden y nos acompañen en estas conferencias online que nos interesa como empresa Saber Limitada, llevar innovación, llevar todos los desarrollos y lo más importante que nos gusta hacer, que es la investigación. Recuerde que tenemos al CEO, que es una persona con todo su rigor importantísimo que hace en la investigación para todo este sector agropecuario, lo materializamos, lo desarrollamos, lo innovamos y lo aportamos al desarrollo de nuestras herramientas tecnológicas. Bueno, doctor Oscar, muchísimas gracias como siempre, muy buena toda y muy enriquecedor en la conferencia del día de hoy. Pasamos a darle cierre, pasa la doctora Aura María a hacerles el cierre y a recordarles que nos vemos en AgroExpo, pabellón 3, segundo piso, están 236, los recibimos con los brazos abiertos, todo el SENA, ustedes saben que son nuestros consentidos, los recibimos con todo el cariño del mundo, allá los esperamos para compartir con ustedes las nuevas herramientas, las innovaciones, y es un gusto para nuestra empresa tenerlos a ustedes y que hayan participado. Tuvimos más o menos 85 personas conectadas el día de hoy, que para nosotros es supremamente alegre, acogedor, interesante y nos da como esa sensación de que sigamos por el camino que vamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Nasli. Por ahí estaban preguntando que si íbamos a tener esta maravillosa charla en YouTube. Sí, señor, lo ideal es que nosotros siempre subamos las conferencias grabadas a nuestro canal de YouTube. Entonces la tendrás en algunos días siguientes. Como dijo la doctora Nasli, de la grata invitación que les tenemos, pues ya para dar cierre a este espacio de conferencia que ha sido maravilloso, reiterarles la invitación a nuestros usuarios, a nuestros seguidores, que nos acompañen en AgroExpo leyendo este QR, llegan a nuestro stand, repito la ubicación nuevamente, pabellón 3, segundo piso, stand 236. Nos muestran este QR y van a recibir gratas sorpresas por parte de la compañía. E igualmente, aparte de recibir sorpresas, pues la idea es que nos sentemos a hablar un rato, revisemos a más profundidad las innovaciones que tenemos, revisemos pues futuras, digamos, preguntas que ustedes tengan de más. La idea es que nos podamos encontrar y aprovechar esos espacios para compartir y que hagan parte de la familia de software Taurus Webs, Suino Webs, Agri Webs, Ovis Webs, etc. Entonces ya damos cierre como tal a esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor Ospina, doctora Nasli.
a todos ustedes por su compañía, por su interacción en preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y feliz noche. Chao, chao.